En los barrios olvidados de Madrid, donde las luces de neón de la ciudad apenas llegan, y las fachadas se descascarillan con el tiempo, vivía Marianela. Tenía 21 años, pero en sus ojos oscuros se acumulaba el cansancio de una vida mucho más larga. Sus días transcurrían entre trabajos temporales, cuidar ancianos en residencias de bajo presupuesto, y largas caminatas escuchando música en un móvil tan viejo que a veces se apagaba solo, como si quisiera rendirse antes que ella. Marianela nunca se había considerado bonita. El espejo siempre le devolvía una imagen que ella misma despreciaba: cabello desordenado, ropa usada, un cuerpo delgado que hablaba más de carencias que de belleza. Pero había en ella una sensibilidad distinta, una forma de observar las cosas que pocos sabían notar. Quizás por eso, aunque se sintiera invisible, nunca dejó de mirar al mundo con un asombro silencioso. Una mañana gris cambió su destino. La contrataron como asistente personal de un joven ciego, hijo de una familia acomodada. No era la primera vez que hacía de cuidadora, pero sí la primera que tendría que entrar en un mundo que no le pertenecía, un ático de lujo en plena Castellana, con vidrios brillantes que reflejaban el cielo como espejos interminables. Mientras el autobús avanzaba por las avenidas anchas, Marianela se aferraba a la correa de su mochila como quien se agarra a un salvavidas. Al llegar, se sintió más pequeña que nunca. La entrada del edificio parecía la recepción de un hotel 5 estrellas, mármol en el suelo, pantallas gigantes con publicidad de perfumes y un silencio elegante que imponía respeto. Un portero digitalizado la recibió con una voz metálica: «Bienvenida, Marianela». Ella no supo si contestar. Caminó insegura hacia el ascensor de cristal que la llevó directo al último piso. Su reflejo en las paredes transparentes le devolvió la certeza de que no encajaba en aquel lugar. El ático la recibió con la calidez inesperada de una voz humana. Pablo, sentado en la terraza, movía los dedos sobre un teclado mientras una voz robótica leía lo que aparecía en la pantalla. El ordenador hablaba sin descanso, enumerando líneas de código como si fueran versos de un idioma secreto. Marianela lo observó con timidez. No sabía si interrumpir o esperar. Pero él habló primero, con una naturalidad que la sorprendió. «Tus pasos son rápidos», dijo sin levantar la cabeza. «Pareces alguien que siempre tiene prisa». Marianela, confundida, apenas logró responder en voz baja: «Lo siento. Soy Marianela. Me enviaron para ayudarte». Él sonrió, como si no necesitara verla para saber cómo se sentía. «No tienes que disculparte por cómo caminas. Los pasos cuentan más que las palabras». Ese primer intercambio rompió la tensión. Marianela se acercó torpe, intentando servirle un café. El líquido tembló en la taza y algunas gotas mancharon la mesa. Ella se disculpó al instante, nerviosa, pero Pablo soltó una pequeña carcajada. «Créeme, yo lo derramo mucho más que tú», dijo. La risa de él fue tan ligera que terminó contagiándola. Por primera vez desde que había llegado, Marianela se sintió un poco menos intrusa. Los días siguientes revelaron una rutina que pronto se volvió íntima. Marianela lo acompañaba a la universidad, lo guiaba entre pasillos llenos de estudiantes con auriculares y mochilas de marca, y él caminaba confiado siguiendo el ritmo de su voz. Ella le leía artículos desde el móvil, traducía mensajes que recibía por correo electrónico, y a veces le explicaba cómo la gente hacía los bailes ridículos de TikTok que ella veía en el autobús. Pablo escuchaba con atención, como si todo lo que saliera de los labios de Marianela fuera valioso. Para Nela, aquello era nuevo. Nunca nadie la había escuchado de esa manera. La mayoría de la gente pasaba sobre ella como si fuera invisible. Pero Pablo, aunque no podía verla, parecía verla mejor que todos los demás. En sus conversaciones descubría que él no necesitaba ojos para observar el mundo. Necesitaba palabras, y ella, sin darse cuenta, se las estaba regalando. Una tarde, mientras descansaban en la terraza, Pablo le pidió algo que la desconcertó. «Descríbeme el cielo», dijo con voz tranquila. Marianela levantó la mirada. El cielo estaba cubierto de nubes, con grietas anaranjadas donde el sol intentaba escapar. Dudó un instante, y luego lo dijo como lo sentía: «Es gris, como si quisiera llover. Pero tiene rayas de fuego que parecen abrirse a la fuerza. Como un corazón que late aunque todo alrededor esté apagado». Pablo permaneció en silencio unos segundos, como saboreando cada palabra. «Eso es lo que necesito», respondió al fin. «Que alguien me muestre lo que otros no se detienen a ver». A partir de ese día, Marianela empezó a caminar con más ligereza. Ya no sentía tanto miedo de equivocarse. Descubrió que podía ser útil, incluso valiosa. Y cada descripción, cada risa compartida, cada silencio lleno de confianza la ataban más a aquel joven que nunca había visto un amanecer, pero que parecía descubrirlo a través de ella. Sin embargo, al salir cada noche de aquel edificio de lujo, el peso de la diferencia la golpeaba con fuerza.
El metro la devolvía a su realidad, pasillos sucios, gente cansada, móviles brillantes en manos ajenas y el suyo, con la pantalla rota, apenas resistiendo un día más. Se miraba en los cristales del vagón, y veía a una muchacha que no pertenecía al mundo de arriba. Y entonces, como una aparición, la vio por primera vez, Florentina. Bella, radiante, con un móvil último modelo en la mano, grabándose en directo para miles de seguidores. Vestía con una elegancia natural, como si hubiera nacido bajo los focos. Marianela la observó desde lejos, con la misma mezcla de admiración y distancia con la que se mira una estrella. No sabía aún quién era, ni qué papel jugaría en su vida. Pero en ese instante comprendió que existía un mundo demasiado brillante para ella, y mientras el metro avanzaba hacia la oscuridad de su barrio, Marianela apretó el móvil contra su pecho. No sabía qué la esperaba al día siguiente, pero algo en su interior le decía que, aunque todo parecía ajeno, su lugar empezaba a dibujarse allí. Junto a él, los días pasaron con una cadencia extraña, ni rápida ni lenta, como si el mundo alrededor se moviera a otro ritmo, y ellos fueran una burbuja suspendida en el tiempo. Marianela se levantaba temprano, revisaba su viejo móvil para asegurarse de no perder ningún mensaje del trabajo, y emprendía el camino hacia el ático. A veces lo hacía con miedo, otras con un leve entusiasmo que no terminaba de comprender. Pablo la esperaba con puntualidad exacta, como si su día comenzara solo cuando escuchaba los pasos de Nela subir por las escaleras de cristal. A través de su voz, ella guiaba cada movimiento suyo, le describía la ciudad, los colores, los anuncios en las pantallas gigantes, incluso la forma en que la luz del sol golpeaba los coches en la calle. Cada detalle que ella narraba construía un mundo que él podía tocar con la imaginación. Al principio, Marianela sentía que cada palabra debía ser perfecta, que cualquier error la delataría como alguien fuera de lugar. Pero pronto entendió que Pablo no necesitaba perfección, necesitaba sinceridad. Y fue así como, sin darse cuenta, empezó a hablarle de sí misma, de su barrio, de la música que escuchaba mientras caminaba, de la gente que veía cada día. Descubrió que él escuchaba con atención, que cada palabra contaba, y eso le daba un poder que jamás había sentido. Los fines de semana, ella lo acompañaba a la universidad, donde Pablo daba talleres de accesibilidad tecnológica para jóvenes ciegos. Marianela lo guiaba por los pasillos, señalando con la voz las escaleras, los carteles, los estudiantes que pasaban, mientras él asentía y conversaba con todos como si conociera el lugar de memoria. La rutina se convirtió en un pequeño mundo compartido, desayunos en la terraza, cafés, lecturas de artículos y charlas sobre aplicaciones que podrían cambiar la vida de quienes no podían ver, pero cada vez que Marianela salía del edificio, el contraste era brutal. La ciudad la recibía con luces y sonidos que nunca había imaginado para sí misma. Los cafés de diseño, las tiendas de moda y los estudiantes con auriculares y mochilas nuevas le recordaban lo lejos que estaba de aquel mundo. En esos momentos sentía la fragilidad de su presencia en aquel universo perfecto, y a veces se preguntaba si realmente tenía un lugar allí. Un día, mientras leía un artículo sobre inteligencia artificial aplicada a la visión para personas ciegas, Pablo le preguntó algo que hizo que su corazón se acelerara. No era una pregunta sobre códigos, ni sobre métodos de enseñanza, era sobre cómo ella veía la vida. Marianela tardó un instante en responder, pero luego habló de la calle, de los niños jugando, de los vendedores ambulantes, de la luz filtrándose entre los edificios. Sus palabras tenían el peso de quien observa con cuidado, de quien sabe que la belleza no siempre se ve, pero se siente. Pablo permaneció en silencio al final de la explicación. Luego, con una voz tranquila, dijo, «Nunca nadie me había contado un día así. Gracias por mostrarme cómo es el mundo que yo no veo». Nela sintió un calor en el pecho que no sabía explicar. Era la primera vez que alguien reconocía la importancia de su mirada, aunque fuera solo a través de la voz. Mientras la relación crecía, también lo hacía la presencia invisible del mundo externo. Florentina apareció varias veces, siempre radiante y grabándose para sus seguidores. En un brunch familiar en el ático, Marianela la vio por primera vez interactuar con Pablo de manera ligera y superficial, pero suficiente para hacerla sentir incómoda. Florentina hablaba de moda, fiestas, viajes y seguidores, mientras Nela recordaba la sencilla realidad de su barrio, sus trabajos temporales y la precariedad de su vida. Esa misma tarde, mientras Nela ayudaba a Pablo a organizar su escritorio, escuchó fragmentos de una conversación entre la prima y su tío. Florentina mencionaba, entre risas y selfies, la posibilidad de que Pablo se sometiera pronto a una operación para recuperar la vista. El corazón de Nela se encogió, pero intentó no demostrarlo. Todavía era pronto. Todavía no sabía si aquello realmente cambiaría algo. Los días continuaron, y la rutina se convirtió en complicidad.
Marianela y Pablo compartían detalles íntimos que nadie más conocía, bromas, pequeñas frustraciones, anhelos de un futuro mejor. Ella aprendía sobre tecnología y programación, y él aprendía sobre cómo ver la vida desde los ojos de otros. Esa simbiosis silenciosa era el terreno fértil donde germinaba un afecto profundo, lento y casi imperceptible. Ninguno de los dos lo admitía, pero ambos sabían que algo especial estaban haciendo. Una tarde, Nela se quedó sola en la terraza, observando cómo la ciudad empezaba a iluminarse con las primeras luces de la noche. Pensó en su barrio, en la distancia que la separaba de aquel mundo de lujo y posibilidades, y en el extraño poder que sentía al acompañar a Pablo. Nunca había imaginado que podía ser importante para alguien, que podía dejar huellas sin ser vista. Y allí, mientras la brisa del otoño golpeaba su rostro, entendió que su vida había cambiado para siempre, pero la sombra de Florentina estaba allí, como un eco silencioso de lo que vendrá. Nela no lo sabía aún, pero aquel brillo superficial, aquel mundo de perfección calculada, terminaría poniendo a prueba la fuerza de su vínculo con Pablo. Y así, en la penumbra de la terraza, Marianela se preparó para los días que vendrían, sin imaginar todavía las decisiones que marcarían su destino. Las semanas pasaron con la cadencia de una melodía que nadie había compuesto, pero que ambos seguían sin esfuerzo. Marianela descubría que conocer a Pablo era como aprender un idioma invisible. Cada gesto, cada inflexión de su voz, cada pequeño silencio tenía un significado propio. Y él, a su manera, se habituaba a su presencia, a sus comentarios inesperados, a su risa suave que parecía iluminar la terraza del ático aunque el sol se escondiera tras las nubes. Durante el día, los acompañaba a la universidad, lo guiaba por los pasillos llenos de estudiantes distraídos con sus móviles de última generación, y lo introducía en cafés donde el aroma del café recién hecho mezclaba la ciudad con una sensación de hogar. Por las tardes, lo ayudaba a programar aplicaciones que permitían a otros jóvenes ciegos explorar la ciudad sin miedo. Cada explicación, cada detalle, se convertía en un hilo invisible que los unía más allá de la vista. Pablo la escuchaba como nadie jamás lo había escuchado a ella. Nela descubría que su voz, sus palabras, podían cambiar la percepción de un mundo entero. El contraste con su propia vida era un recordatorio constante de lo lejos que estaba de aquel universo perfecto. Por las noches, caminando por su barrio, Nela observaba los edificios descuidados, los cables eléctricos colgando, los escaparates con luces parpadeantes y comprendía que el lujo de la Castellana no era para ella. Sin embargo, había algo en su rutina con Pablo que la mantenía firme, como si caminar entre dos mundos la fortaleciera en lugar de debilitarla. Fue durante una tarde de lluvia ligera cuando Nela descubrió la primera grieta en la seguridad que le ofrecía la rutina. Mientras ayudaba a Pablo a organizar su escritorio, y a repasar un nuevo programa de lectura para personas ciegas, escuchó que alguien llamaba desde el portero inteligente. Era Florentina, entrando como siempre, con una sonrisa que parecía construida para cámaras, su voz iluminando el ático mientras narraba en directo para sus seguidores los detalles de la visita. Nela sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo y continuó con su tarea, intentando ignorar la perfección superficial que la rodeaba. Florentina no tardó en notar la presencia de Marianela. Su mirada se posó sobre ella, evaluando cada gesto, cada movimiento. Sin decir nada, Nela comprendió que aquel brillo artificial la situaba inmediatamente en un lugar diferente. No era solo que perteneciera a un mundo distinto, era que Florentina se movía en él con naturalidad, mientras Nela tenía que aprender a cada paso. La diferencia entre ambas era un contraste que se hacía imposible de ignorar. Aún así, los días siguieron fluyendo con su rutina silenciosa. Pablo confiaba más y más en Nela. Le contaba fragmentos de su vida, de sus ideas sobre tecnología y sociedad, de sus sueños y frustraciones. Ella escuchaba y respondía, y a través de sus conversaciones, la relación se transformaba en algo más profundo que la mera compañía. Sin palabras directas, sin promesas, ya existía un lazo que ninguno de los dos podía negar, pero la vida rara vez permite que todo permanezca perfecto. Una tarde, mientras organizaban archivos y repasaban correos, Pablo mencionó de manera casual una posible cirugía que podría devolverle la vista. Nela sintió un escalofrío. No era el miedo inmediato al rechazo, sino un temor silencioso, el instinto de que algo cambiaría, y que el mundo que ella había ayudado a construir a través de palabras podría volverse diferente. Sin embargo, Pablo habló con calma, como si solo planteara una idea, no una certeza. Podría haber una posibilidad, dijo. Pero no estoy seguro de cuándo ni cómo. Solo. Existe. La frase flotó en el aire como una promesa y una amenaza a la vez. Nela respiró lentamente, tratando de no dejar que el miedo se adueñara de ella. Sabía que aún no era momento de dramatizar, que ese mundo perfecto no estaba hecho para ser destruido tan rápido.
Por ahora, la operación era solo una idea, una posibilidad lejana que no podía alterar la rutina que habían construido. Sin embargo, su presencia empezó a sentirse diferente, como si cada palabra y cada gesto tuviera más peso, más responsabilidad. Su rol ya no era solo asistente, era la guía invisible de un mundo que Pablo empezaba a soñar con ver. En esas semanas, la convivencia silenciosa también reveló pequeños secretos y costumbres. Nela notó que Pablo tenía manías curiosas, coleccionaba audífonos de distintos tamaños, guardaba notas con algoritmos escritos a mano, y a veces, cuando nadie lo veía, tocaba la pantalla de su móvil para sentir la posición de los iconos. Ella, sin intervenir, aprendía a respetar esos ritmos. Pablo, a su vez, comprendía que Nela no solo estaba allí para servir, estaba allí porque había algo en ella que lo hacía sentir vivo, que lo hacía escuchar el mundo de otra manera. El contraste social se hacía más evidente cada vez que Florentina aparecía. Su mundo de selfies y seguidores, de fiestas y mensajes directos, parecía competir con la simplicidad y la autenticidad de Nela. No había enfrentamientos directos aún, pero la tensión flotaba en el aire. Marianela entendió que la sombra de Florentina no era solo superficial, era un recordatorio constante de que el mundo de lujo y perfección podía desafiar lo que ella y Pablo habían construido entre palabras y gestos. A pesar de todo, la relación seguía creciendo. Había tardes en que los dos se quedaban en silencio en la terraza, escuchando los sonidos de la ciudad, compartiendo un café o un artículo de noticias, y en esos momentos, Nela sentía una paz que nunca había conocido. La rutina, que podría parecer monótona desde afuera, era en realidad un espacio sagrado donde cada conversación, cada risa y cada silencio reforzaban un vínculo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Por la noche, Nela caminaba de regreso a su barrio, reflexionando sobre lo vivido. Pensaba en la posibilidad de la operación, en Florentina, en su propia vida y en el futuro incierto que la esperaba. Sentía miedo, sí, pero también un extraño valor. Había descubierto que su voz, sus palabras y su sensibilidad tenían poder, que podían tocar la vida de alguien de manera profunda. Y en esa comprensión silenciosa, Marianela entendió que su lugar no estaba en ninguna parte específica, sino al lado de quien podía ver el mundo a través de ella. Así transcurrieron los días, entre rutinas compartidas, secretos silenciosos y la amenaza latente de cambios que aún no se atrevían a pronunciarse. La sombra de la perfección, la tecnología y las diferencias sociales seguían presentes, pero la conexión de Marianela y Pablo era un hilo firme que sostenía un mundo a punto de transformarse. Con el paso de los días, la presencia de Florentina se volvió más frecuente. La joven parecía deslizarse por el ático con naturalidad, cada movimiento calculado, cada sonrisa dirigida a la cámara de su móvil como si el mundo entero fuera su escenario. Marianela, aunque intentaba mantenerse al margen, no podía evitar sentir una punzada de inquietud. No era solo que Florentina perteneciera a otro mundo, era que parecía poseer un magnetismo capaz de alterar incluso la calma de Pablo. Un día, mientras revisaban juntos los códigos de un nuevo programa, Pablo mencionó la posibilidad de reunirse con Florentina para mostrarle un proyecto de accesibilidad que ella quería promocionar en sus redes. Nela sintió como un frío se extendía por su pecho. Intentó mantener la voz neutral mientras él hablaba de los detalles, pero dentro de ella, el miedo y la inseguridad crecían como olas que no podía controlar. Al salir de la habitación, Nela caminó hacia la terraza y observó la ciudad, buscando consuelo en los sonidos de los coches y el murmullo de los peatones. Su mente estaba llena de comparaciones inevitables, Florentina con su estilo perfecto y sus seguidores, ella con su ropa sencilla y su móvil agrietado. Comprendió que el mundo que ella había ayudado a Pablo a conocer con palabras podía verse amenazado por la belleza y la superficialidad que representaba Florentina. Pero Pablo, ajeno a la tormenta interior de Nela, seguía confiando en ella. Le contaba sus ideas sobre tecnología, sobre cómo la inteligencia artificial podía transformar la vida de personas con discapacidad visual, y le pedía su opinión sincera. Nela sentía que cada palabra contaba, que su voz tenía poder, y eso le daba un valor que nunca antes había experimentado. Sin embargo, ese poder también traía miedo, miedo a perder su lugar, miedo a que la operación de Pablo lo cambiara para siempre. La operación, que hasta entonces había sido solo una posibilidad lejana, se convirtió en un tema constante de conversación en la familia y entre los amigos de Pablo. Los médicos habían hecho estudios preliminares y hablaban de fechas tentativas, técnicas avanzadas y resultados prometedores. Nela escuchaba con atención, intentando no dejar que la ansiedad se manifestara. Cada día que pasaba, la idea de que Pablo pudiera ver la vida con otros ojos la llenaba de esperanza y, al mismo tiempo, de terror. Los celos y la inseguridad comenzaron a filtrarse en pequeñas interacciones.
Marianela notaba cómo Florentina se sentaba cerca de Pablo, cómo le ofrecía su ayuda de manera natural, y cómo sus palabras brillaban ante los ojos de todos, incluso ante los suyos. Cada gesto, por mínimo que fuera, se sentía como un recordatorio de su propia fragilidad. Sin embargo, en la voz de Pablo siempre había una calidez que la mantenía anclada, un recordatorio de que, para él, ella era insustituible. Una tarde, mientras revisaban aplicaciones de lectura, Pablo mencionó que la cirugía podría acercarse más rápido de lo esperado. Nela sintió un nudo en la garganta. La idea de que todo lo que habían construido juntos pudiera cambiar de manera irreversible la llenaba de incertidumbre. No era solo el miedo a perderlo, era la sensación de que su mundo, cuidadosamente tejido a través de palabras y gestos, estaba a punto de enfrentarse a una prueba que podría desarmarlo. Marianela intentó distraerse con los pequeños detalles, ajustar el teclado de Pablo, reorganizar sus archivos, ayudarlo a navegar por una nueva plataforma educativa. Cada tarea era una forma de sentirse útil, de mantener su lugar en la vida de alguien que había llegado a significar tanto. Pero la ansiedad seguía allí, como un eco silencioso que no podía ignorar. Florentina, ajena a los miedos de Nela, continuaba su rutina de redes sociales y encuentros con Pablo, siempre con una sonrisa perfecta y una presencia que parecía ocupar todo el espacio. Marianela, aunque sabía que no podía competir en apariencia, decidió que su fuerza residía en lo que siempre había tenido, la sinceridad, la observación y la sensibilidad que convertían cada palabra en un puente hacia la mente y el corazón de Pablo. Los días transcurrían entre pequeñas victorias y tensiones silenciosas. Nela aprendió a leer los gestos de Pablo, a anticipar sus necesidades, a ofrecer consejos y a corregir errores antes de que él los notara. Cada interacción era un recordatorio de que su vínculo se construía en lo profundo, no en la superficie. La operación, aunque cercana, todavía no había llegado, y Nela sabía que cada momento compartido era un tesoro que debía preservar. En la noche, cuando regresaba a su barrio, Nela reflexionaba sobre lo sucedido. Pensaba en Florentina, en la operación, en la posibilidad de perder aquello que nunca había tenido antes, y sin embargo, en medio del miedo, descubría una fuerza inesperada. Su voz, su sensibilidad y su capacidad de amar de manera discreta y profunda eran su verdadera defensa. Y mientras caminaba por las calles oscuras de su barrio, comprendía que el mundo podía cambiar a su alrededor, pero que lo que ella había construido en el corazón de Pablo era un espacio que nadie podía arrebatarle. Así, entre la rutina, los celos, las expectativas y los temores, Nela continuaba caminando junto a Pablo, construyendo un lazo que, aunque frágil ante las amenazas externas, se volvía cada día más sólido en la intimidad de sus palabras, y en la fuerza silenciosa de su presencia. El día que la operación fue confirmada, Marianela sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. No era el miedo a que algo saliera mal, era la certeza de que, cuando Pablo pudiera ver, el universo que ella había construido con palabras y silencios dejaría de ser exclusivo. Caminaba por el ático con pasos medidos, tratando de no revelar la tormenta que sentía en el pecho, mientras Pablo repasaba sus últimas rutinas tecnológicas, ajeno a la marea emocional que golpeaba a su compañera. Los médicos habían explicado cada detalle, técnicas modernas de cirugía, recuperación estimada, posibles riesgos. Para Pablo era un desafío emocionante, la posibilidad de un mundo nuevo que nunca había tocado. Para Nela, era un precipicio emocional. Cada explicación, cada plan de recuperación, cada expectativa de visión futura la enfrentaba a su miedo más profundo, perder el espacio íntimo que compartía con él, perder la conexión que no dependía de ojos, solo de voz y corazón. Aún así, la rutina diaria continuaba. Nela lo acompañaba a los ensayos de los talleres, le leía correos y noticias, le describía la ciudad con precisión casi artística. Cada gesto, cada palabra, era un intento silencioso de aferrarse al vínculo que había tejido. Y Pablo, como siempre, confiaba en ella, encontraba en su presencia un refugio, una guía para atravesar un mundo que pronto sería completamente nuevo para él. La tensión entre Nela y Florentina se volvió más palpable. Florentina, sin malas intenciones, seguía acercándose a Pablo, mostrando entusiasmo por los proyectos y compartiendo detalles de su vida brillante. Nela, aunque intentaba mantenerse firme, no podía evitar sentir celos, no por amor posesivo, sino por miedo a ser reemplazada, a que la operación borrara su importancia en la vida de Pablo. Cada sonrisa de Florentina, cada comentario, se convertía en un recordatorio de su propia vulnerabilidad. En una tarde lluviosa, mientras la ciudad brillaba con luces reflejadas en los charcos, Pablo tomó la mano de Nela, y le pidió que lo acompañara a un recorrido final antes de la operación. Caminaban por la terraza, escuchando el sonido de la lluvia golpeando los cristales, y los coches pasando por las calles mojadas.
Nela describía cada detalle, desde las gotas que caían del alféizar hasta el olor a tierra mojada que traía la brisa. Pablo escuchaba con atención, y cada palabra de Nela se sentía como un mapa de un mundo que pronto descubriría con los ojos. Esa caminata silenciosa se volvió un momento sagrado. Nela comprendió que la fuerza de su vínculo no estaba solo en lo que veía Pablo a través de sus palabras, sino en cómo ambos habían aprendido a construir un universo compartido, donde cada detalle tenía significado. Sin embargo, el miedo seguía allí, una sombra que se alargaba con cada paso, recordándole que el mundo externo, con su brillo superficial y perfección, estaba a punto de irrumpir en su intimidad. En los días previos a la operación, Nela tuvo tiempo para reflexionar. Recordó cada momento que la había unido a Pablo, el primer café, las caminatas por la universidad, los debates sobre tecnología y sociedad, los silencios compartidos en la terraza. Cada recuerdo era un hilo que la sostenía, una prueba de que su lugar en su vida no dependía de la vista, sino del corazón. La noche antes de la operación, Nela no pudo dormir. Se sentó en el borde de su cama, mirando su móvil viejo, y pensó en todo lo que había construido y todo lo que estaba por venir. Comprendió que la operación no era solo un cambio físico para Pablo, era un cambio emocional, un salto hacia un mundo donde la percepción sería diferente, donde la rutina y la complicidad podrían transformarse en algo que ella no podía controlar. Y, sin embargo, decidió que su valor residía en la sinceridad de sus palabras, en la fuerza de su sensibilidad, y en el amor silencioso que había cultivado. El día de la operación llegó con un cielo despejado, como si la ciudad misma respirara expectante. Nela acompañó a Pablo hasta el hospital, describiéndole cada detalle de los pasillos, los médicos, las máquinas. Él sonreía nervioso, emocionado, confiando plenamente en su guía. Y mientras lo veía entrar al quirófano, Nela sintió una mezcla de miedo y esperanza, miedo a lo desconocido, esperanza de que el mundo que habían compartido no se perdiera, sino que se transformara. Durante la cirugía, Marianela caminaba por los pasillos del hospital, recordando cada momento, cada palabra que habían compartido. Cada gesto de Pablo, cada risa, cada silencio, se convirtió en un refugio que la mantenía firme. Sabía que, al abrir los ojos, él descubriría un mundo nuevo, pero también descubriría la profundidad de su vínculo, la fuerza invisible que los había unido desde el primer día. Cuando finalmente la operación terminó, los médicos hablaron con cuidado, todo había salido según lo previsto. Pablo podía ver. Nela, con el corazón acelerado, entró a la habitación y se preparó para enfrentarse a lo desconocido, a los ojos que ahora descubrirían el mundo y la vida que habían compartido. No sabía qué sentiría él, ni cómo reaccionaría, pero comprendió que el amor que habían construido no dependía de la visión, sino de la mirada del corazón. Y así, en la habitación silenciosa, mientras los primeros rayos de sol entraban por la ventana, y el mundo parecía más brillante que nunca, Marianela se dio cuenta de algo esencial: su lugar en la vida de Pablo no se basaba en la perfección ni en la apariencia, sino en cada palabra compartida, en cada detalle sentido, en cada instante vivido juntos. La operación podía cambiar la forma en que él veía, pero nunca cambiaría la manera en que él la había sentido y valorado desde siempre. El primer parpadeo de Pablo hacia la luz fue como un acto de renacimiento. Los rayos del sol entraban por la ventana y tocaban su rostro, revelando detalles que hasta entonces solo había imaginado a través de la voz y las palabras de Nela. Cada objeto en la habitación, cada color y cada sombra, era un descubrimiento. Y, sin embargo, lo primero que buscó con la mirada no fue la ciudad, ni los muebles ni los pasillos de su apartamento, fue Marianela. Ella estaba al lado de su cama, temblando ligeramente, con los dedos entrelazados sobre la ropa. Pablo la miró con ojos nuevos, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No había necesidad de palabras, todo lo que él había sentido a través de la voz, y la guía de Nela se transformó en una mirada intensa, cargada de gratitud, amor y reconocimiento. Marianela respiró hondo. No sabía qué esperar. ¿Cambiaría su relación? ¿Se sentiría reemplazada por la perfección de Florentina, por la realidad que sus ojos ahora podían tocar? Pero cuando Pablo se inclinó ligeramente y la tomó de la mano, la incertidumbre desapareció. Sus ojos no solo veían, también sentían. La visión física confirmaba lo que su corazón ya sabía: su lugar en su vida era irreemplazable. Florentina, que apareció poco después para conocer el resultado de la operación, percibió el vínculo profundo que existía entre ellos. Sus intentos de acercamiento superficial se sintieron inútiles ante la conexión tangible que emanaba de cada gesto, cada mirada y cada palabra que ahora fluía con mayor intensidad. Sin malicia, comprendió que su brillo externo no podía competir con la autenticidad y la fuerza emocional que Marianela había cultivado silenciosamente. En los días que siguieron, Pablo exploró el mundo con los ojos, pero también con la memoria de lo que había aprendido a través de Nela.
Cada calle, cada parque, cada detalle de la ciudad era una combinación de percepción y recuerdo. Nela lo acompañaba, describiéndole matices que incluso la visión no podía captar, la fragancia de un café recién hecho, el murmullo de la multitud en el metro, la cadencia de los pasos sobre el pavimento mojado. La ciudad se volvía un lienzo compartido, una extensión de su vínculo. En una tarde soleada, mientras caminaban por el parque, Pablo se detuvo frente a un árbol que Nela había descrito con tanto detalle. Lo tocó con las manos, luego miró las hojas, el tronco, la luz filtrándose entre las ramas. Su mirada buscó a Nela, y encontró en sus ojos la certeza de que su presencia había hecho posible este descubrimiento. Todo esto, todo lo que veo ahora, no sería igual sin ti, dijo con sinceridad. Nela sintió que su corazón se expandía con un alivio silencioso y una alegría profunda. Florentina se despidió de manera amable, reconociendo la fuerza de aquel lazo. La perfección de su mundo superficial se volvió irrelevante frente a la autenticidad de lo que Pablo y Nela compartían. No hubo confrontaciones, ni palabras duras, solo una aceptación silenciosa de que algunas conexiones trascienden la apariencia y el brillo externo. La vida continuó, pero ya no era la misma. Pablo podía ver, pero también había aprendido a escuchar, y a valorar la percepción que Nela le ofrecía. Cada paseo, cada conversación, cada risa compartida llevaba consigo la memoria de los días en los que la vista no existía, y eso fortalecía su relación. Nela comprendió que su valor no estaba en competir con la perfección, sino en ser la guía, la compañía y la amiga que había mostrado al mundo a través de palabras y afecto. Una noche, mientras la ciudad brillaba con luces cálidas, y el murmullo de coches y transeúntes llenaba el aire, Pablo y Nela se sentaron en la terraza del ático. El silencio entre ellos no era incómodo, era lleno de comprensión. El mundo, con todas sus posibilidades y peligros, estaba ahí afuera, pero dentro de esa terraza, habían construido un universo propio, sostenido por la sinceridad, el afecto y la resiliencia. Pablo tomó la mano de Nela y la miró directamente a los ojos. Nunca habría imaginado que alguien pudiera enseñarme tanto antes de que pudiera ver, dijo. Nela sonrió, con lágrimas contenidas, comprendiendo que cada miedo, cada inseguridad, cada noche de espera había valido la pena. La visión física de Pablo era solo una extensión de lo que ya había existido entre ellos, un vínculo que trascendía apariencias, superficialidades y miedos. Y así, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas y la ciudad comenzaba a apagarse suavemente en la noche, Marianela y Pablo permanecieron juntos. No necesitaban palabras grandiosas ni gestos espectaculares. Solo se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para enfrentar cualquier cambio, cualquier desafío, cualquier sombra que la vida pudiera traer. El mundo moderno, con sus luces, redes sociales y posibilidades infinitas, había intentado interponerse entre ellos, pero no lo había logrado. La autenticidad, la sensibilidad y el afecto silencioso habían triunfado, demostrando que incluso en un mundo lleno de distracciones y superficialidad, los lazos verdaderos podían resistir, crecer y brillar con luz propia. Y mientras la ciudad respiraba a su alrededor, Marianela comprendió algo que nunca olvidaría, no importaba lo que Pablo viera o lo que el mundo ofreciera. Su lugar en su vida estaba asegurado, porque había llegado a él no con perfección ni con apariencias, sino con la fuerza tranquila de su corazón y la claridad inquebrantable de su afecto. Así, en la terraza del ático, con la ciudad brillando a sus pies y la noche cubriéndolo suavemente, la historia de Marianela y Pablo llegaba a un cierre moderno, emotivo y lleno de esperanza, un final que no necesitaba espectáculo, porque el verdadero milagro ya había ocurrido, en sus ojos, en sus palabras y en la fuerza silenciosa de su vínculo.